Bienvenido, buenas noches, bienvenido a La Cruda Verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de unos temas importantísimos, que a todos obviamente nos interesa, que es sobre la economía. Mañana va a haber sorpresa, va a dar su discurso y la apertura en el Congreso de la Nación el presidente Milei, y también vamos a hablar sobre las megas causas que persiguen a Cristina Kirchner. Todo eso en 2 minutitos, no te vayas que enseguida volvemos. Bienvenido nuevamente, y bueno, tal lo decíamos, vamos a tocar un poquito el tema de la economía. La economía, la verdad que está bastante difícil, en la calle se habla, la plata no está rindiendo, lastimosamente las partes no se pueden sentar a hablar para ver cómo hacen con el tema de las paritarias. El tema de la educación no sabemos si comienza la semana que viene, en teoría, pero se podría extender una semana más. Hablando con algunas de las fuentes, podría llegar a un previo acuerdo con un aumento del 15% ahora, un 15% después, y eso es lo que se puede llegar a practicar sucesivamente. No está en claro todavía, no es seguro, pero bueno, la idea es que el salario pueda llegar a aumentar paulatinamente. Por otro lado, bueno, vienen los aumentos de combustible, pero no es que aumenta el combustible, sino lo que van a hacer son aumentos de parte de los municipios y posiblemente de las provincias en impuestos que se van a cargar y van a encarecer a lo que es la parte del combustible. Bien sabíamos, ya teníamos la pelea esta de muy dispuesta a dar el gobernador de Chubut con cortar el abastecimiento al gobierno nacional, pero bueno, entendiendo eso, y sabemos que pasó por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la Corte no es que falló a favor de Chubut, ni mucho menos, sino que simplemente ordenó los tantos. Hay una retención indebida del pago que tiene que hacer Nación a la provincia de Chubut, pero no obstante, Chubut no puede cortar este tipo de abastecimiento si se tiene que hablar, si se tiene que sentar a hablar con el gobierno nacional. Y es una parte donde justamente la Corte, que es justicia, no se mete en la parte política, pero sí al menos sienta a las partes para que puedan charlar. No obstante eso, se habló de que el gobierno nacional va a presentar una medida, es un remedio judicial que se llama per saltum, es para que pase a resolver otra parte de la Corte, en este caso que es la última instancia, es nuestra, digamos, la Corte es el juzgado de mayor jerarquía en toda la República Argentina. Vamos a ver si este remedio procesal que presentan funciona. Vamos a ver qué es lo que sigue en adelante. Por otro lado, también no es menos cierto que algunos precios también se empiezan a acomodar. De hecho, en una casa de renombre de electrodomésticos, la otra vez pasaban una marca de aire acondicionado en particular de 3.100 frigorías, estaban 950.000 pesos, y hoy esa misma marca, en ese mismo local comercial, está en 820, y así más o menos se van acomodando los precios. Sabemos que los comerciantes de Argentina estamos acostumbrados a que sube el dólar y por las dudas se suben los precios, y a veces los precios suben mucho más de lo que tendrían que subir. ¿Por qué? Porque es la manera en que el comerciante se cubre ante una devaluación que pueda llegar a haber de manera abrupta. No obstante eso, sí está pesando lo que es la parte de las góndolas de alimentos,
donde, bueno, obviamente la gente va y sí, hay una remarca de precios de productos básicos como la leche, el jabón en polvo, la leche en polvo, la carne, pero bueno, creo que estamos llegando hasta un cierto nivel. Podemos ver eso porque hoy por hoy vemos el dólar paralelo como más o menos se está tratando de acomodar, ya no hay una brecha tan grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo, si se quiere decir. Entonces, medianamente, los precios se van a estar acomodando, creemos. Muchos sostienen de que la inflación ya no va a ser de 2 dígitos dentro de 4 meses, otros opinan que dentro recién de 8 meses y algunos que creen que recién se va a estabilizar en un año. Por otro lado, a nivel político, la otra vez se hizo una encuesta de cuánto estarían dispuestos a aguantar este ajuste, este gobierno nacional. Y bueno, quedó muy bien parado dentro de todo porque hay un número del 46% que aguantaría hasta 6 meses, inclusive 10 meses, para que cambien las cosas en la República Argentina aguantando este gobierno. Si Dios quiere, pronto vamos a empezar a hablar de una manera distinta, pero todo eso lo vamos a saber cuando mañana también haga un adelanto el presidente de la Nación en la apertura del Congreso, que ojo va a dar sorpresa, ¿no? Ya en el otro segmento vamos a hablar de ese tema, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a hablar con la doctora María Eugenia Talerico. Es una profesional excelente en Derecho Penal, inclusive ella fue vice de la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, la Unidad de Delito Financiero, básicamente controlan eso, y van a hablar justamente de lo que está pasando con las mega causas de Cristina. Parece que vuelven a ser querellantes. Bueno, todo eso en 5 minutitos. No te vayas, que enseguida volvemos. Bienvenida nuevamente a La Cruda Verdad y bueno, lo prometido no es deuda porque la tenemos con nosotros a la doctora María Eugenia Talerico. Ella es especialista en Derecho Penal, es ex vicepresidente de la UIF, es la Unidad de Información Financiera y justamente investigan muchísimo la parte de delito financiero, algo que está tocando muy, pero muy en la llaga, si se quiere decir, de Cristina Kirchner. María Eugenia Talerico, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Sergio. Te escucho muy lejos. Muy lejos. A ver si podemos mejorar un poquito el audio ahí. A ver. ¿Me escuchás un poquito mejor ahí? Un poquito mejor. Te bueno. Sigo escuchando lejos. No sé si ustedes me escuchan bien. Te escuchamos perfecto, María Eugenia. María Eugenia, comentame un poquito cómo viene la causa de Cristina Kirchner y cómo viene la UIF, porque entendíamos que había salido de ser querellante, volvió. ¿Cómo viene la mano? Por la actitud que tomó durante el gobierno de Alberto Fernández, en este caso está fuera porque obviamente se acopló al pedido de sobreseimiento que en su momento dispusieron los jueces y bueno, entonces obviamente ahora no puede tener un rol en esta instancia de agravios de la casación donde se está pidiendo que se agrave la condena de Cristina Fernández.
Correcto. Al principio el gobierno manifestó que la UIF y la Oficina Anticorrupción iban a ser retiradas de todos los expedientes, luego se dio marcha atrás con eso. Tiene la posibilidad de pelear el rol en la ruta del dinero K2, que es donde la investigación apunta a que Lázaro Báez es testaferro de Cristina Fernández y hay que probar esa situación, y quizá en Otesur y Los Sauces. Hay que ver ahí también si el rol no ha sido arruinado o puede ser retomado por la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. En este caso en particular ha sido el doctor Villar, la verdad que un extraordinario fiscal por sus conocimientos y su experiencia también en materia de prevención de lavado y delitos complejos, sí, donde obviamente está pidiendo elevar la pena de Cristina Fernández de Kirchner y revocar algunas absoluciones que llamaron la atención, como la del ministro de Vido, por ejemplo, y la de Carlos Kirchner. Y esencialmente, miren, las argumentaciones para que la gente entienda es que 6 años de prisión para Cristina y un decomiso de algo de 100 y pico de millones no reflejan la gravedad, no recoge la pena, la gravedad de los hechos que se han imputado para la calidad de imputados que teníamos, no es acorde con el principio de culpabilidad porque se ha tratado de 12 años de maniobras defraudatorias contra el Estado y que en definitiva incentiva la comisión de ilícitos, ¿no? Porque en definitiva han capturado al Estado para robar millonadas durante todo ese tiempo y lo único que se recibe es una pena de 6 años de prisión, que es muy poca pena, más allá de la inhabilitación y el decomiso que también está cuestionando para que se aumente su monto, ¿no? Claro. Y bueno, el fiscal fue por calificaciones que surgen claramente de los hechos, que no se han reflejado en la sentencia y que tienen que ver con el delito de la asociación ilícita a partir de una nueva interpretación que hace el fiscal respecto de las distintas defraudaciones. Correcto. El fiscal ha dicho que hay 51 expedientes de obras públicas en las que cada uno de ellos con sus circunstancias se han cometido distintos delitos de defraudación, que esto sucedió no en una única administración como está señalando la sentencia, sino que al menos fueron 3 administraciones, porque en cada uno de los periodos en que se renovó la voluntad popular de elegir nuevamente presidente, se ha renovado esa gestión de administración, con lo cual la interpretación no es razonable. Claro. Y a partir de ahí es cuando pide la elevación de las penas, porque la que correspondería es la de asociación ilícita, ¿no? Sumar a la de defraudación. Por supuesto. Y una preguntita, doctora. ¿En qué tiempo podrían llegar a decidir las penas? ¿A qué tiempo estamos? Mira, tengo entendido que hay una secuencia de audiencias que van a estar terminándose durante todo el mes de marzo, incluso tengo entendido que el 7 de marzo, no sé si esto ya se publicó, pero que el 7 de marzo sería una audiencia donde hablaría Cristina Fernández de Kirchner. Así que va a haber que esperar este periodo y después obviamente entra la causa a despacho y a resolver, y yo creo que son causas de tanta repercusión institucional que espero que la casación actúe con celeridad para resolver obviamente lo que decida, ¿no? Por supuesto, y esto puede dar un golpe importante en la justicia que hace tanto estamos esperando que resuelvan a favor, si se quiere decir, del pueblo, de la justicia, porque así como viene la mano desde todas las causas de los Kirchner, la verdad que no podemos ver la luz, ¿no? Totalmente, son causas que han durado 14 años desde que se han iniciado las denuncias. Está claro que mientras estuvieron en el poder, no solamente eliminaban pruebas, sacaban a los funcionarios que los investigaban, desoían informes de la Auditoría General de la Nación, de muchos de los servicios jurídicos que dictaminaban en contra de los actos de Cristina y de Vido. Eso surgió claramente en el marco de las investigaciones. Entonces hubo tanto encubrimiento, tanta omisión, obviamente, de acompañar a las investigaciones la prueba, que mucha de la demora tiene que ver con que estaban en el poder y obviamente es muy difícil que se deshagan de la prueba que los incrimina y que está en los lugares públicos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, hemos llegado con todas las resistencias porque fíjense que todavía están recusando ahora los nuevos miembros que están llevando a cabo adelante estas audiencias, siempre
obstruyen y están interponiendo recursos y demás, hemos llegado a una sentencia, como es en el caso de Vialidad, y hace no tanto tiempo, cuando la doctora Ana Figueroa, que de la casación, ¿se acuerdan? Esa jueza que cumplió 75 años y que no se quería ir a pesar de las disposiciones constitucionales, finalmente cuando se va, se destraban los trámites de esa sala de casación, y bueno, ahora también a Tesuri Los Sauces ha sido renovada la voluntad judicial de que tiene que ser celebrado el juicio oral y público, lo mismo que en pacto con Irán, así que esperemos que rápidamente se conforme el tribunal y sigan adelante con también a Tesuri Los Sauces, que es una causa que involucra a Máximo Kirchner también, ¿no? Ojalá, ojalá. Dios quiera que sí y que la justicia actúe en consecuencia. Doctora María Eugenia Talerico, la verdad, muchas gracias por su exposición y fue clarísima. Y bueno, seguramente la vamos a estar invitando en otro programa para que nos aclare y nos actualice un poco esta información. Muchas gracias a ustedes, Sergio. Que tengan buenas noches. Igualmente, hasta luego. Bueno, la escuchábamos recién a la doctora María Eugenia Talerico, la verdad que es una referente máxima en conocimiento de derecho penal, es especialista en derecho penal, sabe muchísimo, es ex vicepresidenta de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera, donde estudian todos los delitos financieros de Estado que justamente están metidos de lleno con la causa de Cristina Kirchner. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Bienvenido nuevamente a La Cruda Verdad. Y bueno, sorpresa mañana en el Congreso de la Nación va a ser la apertura el presidente Milei, y lo va a hacer en un horario que no es nada habitual, es a las 9 de la noche, 21 horas va a ser la apertura el presidente Milei, con muchas sorpresas bajo el brazo. Según algunas fuentes, podría empezar a hablar sobre la cantidad de ñoquis que hay en la administración pública, los recortes que están haciendo y los ahorros que se están obteniendo a partir de eso. Por otro lado, es importante informarles que todas estas medidas que están tomando de recortes empiezan a tomar ya un número interesante para la economía argentina. De hecho, han echado del Congreso de la Nación a 200 personas, ñoquis totalmente. Ahora han exigido el tema de el presentismo con datos biométricos, lo cual aumentó una presencia por los pasillos del Congreso, tanto en diputados como en senadores, aumentando un 45%. O sea, imagínense que ese 45%, cuando no era un presentismo, digamos, en el cual tenías que ir a poner el dedito, esa gente aparentemente faltaba, no iba, y bueno, todas estas cosas están empezando a cambiar, no solamente en el Congreso, sino en varias instituciones. Recordemos que cerró el Instituto del INADI, un instituto que de alguna manera presionaba con el tema de la xenofobia, la igualdad ante las personas, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, ¿por qué un instituto se dedicaba a eso si para eso están las reparticiones jurídicas? Es decir, los juzgados. Y bueno, tal lo decimos nosotros, abogados que entendemos sobre la materia, para eso está el juzgado. Nosotros tenemos un código de fondo, un código de forma y la Constitución Nacional que habla sobre la igualdad de las personas. De hecho, lo dice el artículo 16 de la Constitución Nacional. No tenemos que ir más allá de eso
para entender que hay igualdad entre las personas. No tenemos que ir más allá de eso para no causar diferencias a raíz del color de piel, de la religión. Todas esas cosas realmente no necesitan un instituto. Pero bueno, este instituto estaba muy cargado de ideología de género, no hacía falta realmente, y bueno, esas son las cosas que están cambiando. Pero volviendo de lleno al Congreso de la Nación, se van a hablar de números y de varios números fríos, de varios números que hoy están sobrando. Va a hablar sobre la dolarización, que eso va a ser un tema importantísimo, y también va a hablar de la cantidad de curros, de la cantidad de cuestiones ilegales. Se va a hablar muchísimo también sobre el tema que más le preocupa a las provincias, que son los fideicomisos. Los fideicomisos son una caja que no tiene registro claro en qué se gasta ni nada, pero bien lo podría ocupar cada provincia para sus cargos políticos, para sus entongues. Uno la verdad que no sabe, pero bueno, justamente con esta motosierra que viene a cortar con todo esto, va a dar que hablar. Y nos interesa muchísimo porque creo que a usted, como a todas las personas, no nos gusta trabajar y que esa plata se la lleve la gente que no trabaja, que se la lleve gente en un plan cuando puede estar trabajando, y justamente ahí es donde está tocando. Está tocando muy fuerte en aquellas personas que recibían discrecionalmente arriba de 7.000 millones de pesos por mes para distribuirlos, entre comillas, entre los más necesitados. La verdad que eso no tenemos control, no había control, por eso nos preocupaba sobremanera. Bueno, todo eso se va a terminar y esperemos que siga adelante. También están muy preocupados los sindicatos porque sabemos que los sindicatos puede que tengan sus entongues, pueden que tengan una plata que uno no sabe, no registra hacia dónde va, y realmente no estamos ya para eso. La Argentina no da para eso. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que pedir que ese dinero sea bien utilizado por el aporte de los trabajadores. Otro tema que anda rondando, y la verdad que da vergüenza, que se les quiera cobrar a los extranjeros atenciones, etcétera, etcétera. Sí, usted dirá, ¿por qué es una vergüenza? Estaría muy bien si así fuese, pero nuestro artículo 20 de la Constitución Nacional, del cual yo vengo bregando hace más de 11 años para que se cambie, para que se derogue ese artículo, en verdad que se cambie la modalidad, bien lo dice que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales. Y eso es un gran problema. Por eso es que debemos cambiar el artículo 20 de la Constitución Nacional, que fue uno de los artículos primigenios de la Constitución y no se cambió hasta la fecha. Así que bueno, hay mucho para hablar, pero mañana va a haber mucha información a partir de las 9 de la noche en base a lo que diga Milei en la apertura del Congreso. Seguramente el próximo jueves estaremos reuniendo toda esta información y vas a ser primero en enterarte. Nos veremos entonces el próximo jueves. Les mando un abrazo grande, que la pasen muy bien. Buenas noches.